En videos anteriores te mostré las películas de acción, más películas y más de acción del cine, pero hay un subgénero muy específico, películas de acción que transcurren en un avión. Hoy les voy a mostrar a Nicolas Cage con un corte de pelo muy raro, a Harrison Ford siendo el presidente y a Samuel Jackson peleando contra unas serpientes. Por eso hoy, entre los resumos y demás, películas de acción en aviones. Empiezo con Air. Esta es la historia de Nicolas Cage, un milico que es re bueno, mirá cómo baila con la novia, qué lindo todo. Y encima está esperando una hija, qué hermoso, ojalá no pase nada malo. Hey, Gomer. Bueno, sí, la hermosura se termina de golpe cuando unos tipos lo van a apurar y Nicolas Cage los caga a trompadas. Y a uno lo mata. Así termina preso y se deja el peor o el mejor corte de pelo de los 90. El primer paso para un pelazo. Pasa un par de años preso y al final lo liberan y él se pone re contento. I'm going home, son. Cómo lo amo a este tipo, él actúa como quiere y no le importa nada, ¿o no, linda hablar? Sure. Dato de vital importancia, Nicolas Cage se lleva un osito de peluche para regalarle a su hija. Fin del dato de vital importancia. La cosa es que queda libre y para trasladarlo a la casa lo llevan en un avión. La cagada es que en el avión van otros presos que lo trasladan a otra cárcel. Y estos presos son los presos más peligrosos de los Estados Unidos. El terrible Marcel Wallace, el despiadado Machete, el psicópata Steve Buscemi, que no hace nada psicópata en toda la película. El de bigote, que es el que sabe manejar aviones. Este tipo que no sé quién es, pero es muy malo. Este otro tipo que tampoco sé quién es, pero no es tan malo. Y el preso más peligroso de todos, John Malkovich. Todos se suben al avión y el avión arranca. Todo podría marchar relativamente bien en este avionete si no fuera porque estos presos malos tienen el plan de fugarse. Y presten atención porque es un plan muy complejo. El tipo, que no sé quién es y no es tan malo, se tragó un frasquito de querosén y un fósforo. Se lo saca del estómago y prende fuego a su compañero de asiento para que se lo lleven y en la distracción robarle las llaves a la policía y liberar a los otros, que mientras pasaba todo esto se sacaron un clavito que tenían metido en la piel y lo usaron para abrirse las esposas, después agarrar un arma y tomar el avión. Welcome to Con Air. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y Nicolas Cage está recaliente, imagínate, le cagaron el reencuentro con la familia. Y acá quiero parar todo para abrir la sección. Es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. ¿Realmente es tan fácil abrir unas esposas? O sea, con un clavo, ¿podés abrirlas? Si tienen esposas y clavos, hagan la prueba y suban una historia a Instagram etiquetándome. Y ya que están, síganme en Instagram que tengo Instagram y síganme en Twitter que tengo Twitter. Quiero saber si esto es un mito o una realidad. Por ahora es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. El plan de los presos sigue, porque después hacen una parada para subir más presos, mientras que este, que no sé quién es, saca la caja negra del avión y lo pone en otro avión para que la policía rastree ese. Parece que Nicolas Cage es el único buen tipo del avión y quiere boicotear la fuga. Entonces agarra un muerto que van a tirar y le escribe en el pecho un mensaje para que la policía sepa dónde va a aterrizar este avión con presos. ¿Y viste que te dije que el osito de Nicolas Cage era un dato de vital importancia? Bueno, no te mentí, porque en un momento uno de los presos malos se lo agarra y ahí Nicolas Cage se pone de los pelos. Put the bunny back in the box. Why couldn't you put the bunny back in the box? ¿Es esta la mejor frase de después de matar? O sea, yo creo que sí. Mi favorita antes de matar es esta. Eres la enfermedad y yo la cura. Y mi favorita de después de matar es esta. ¿Por qué no dejaste, como te mencioné, de vuelta al conejito? Dejen en los comentarios cuál es su frase favorita de antes o después de matar. Y ya que están por ahí, métanle una suscribida al canal y activen la campanorra esa que según estudios funciona. Y según otros estudios no funciona. Sigo. La cosa es que llegan a un desarmadero de aviones para subirse a otro avión y acá se va todo al diablo porque cae la policía a tener la batalla final. Y como es batalla y el final es ultra violenta.
La cosa es que John Malkovich muere aplastado por una prensa hidráulica. Ah, sí, no te conté, terminan peleando en una fábrica. No importa cómo llegan ahí. Lo importante es que el osito de peluche muere. Nah, mentira. Nicolas Cage lo rescata. Y después se reencuentra con la hija y con la Germu y se dan el abrazo más esperado por toda Latinoamérica unida. Otra película, Avión Presidencial. Esta es la historia de Harrison Ford, que acá es el presidente de los Estados Unidos. Y es el presidente más bueno, más correcto y más ético de la historia del país. Y está re triste porque dejaron morir inocentes. Real peace is not just the absence of conflict, it's the presence of justice. With a pledge to change America's policy, I allow our political self-interest to deter us from doing what we know to be morally right. La cosa es que él va a hacer un viaje en su avión presidencial, un avión con mucha gente, oficinas, habitaciones, televisor, todo, como si fuese un edificio. Ah, y también viaja la familia de Harrison, y también viaja Gary Oldman, que hace el mismo personaje que el león el profesional. No! Shut up! Everyone! Él es un malvado terrorista, pero al principio no saben que es un malvado terrorista. Saben después, pero cuando saben se pudre toda la momia porque gracias a un traidor logran tomar el avión. Como Harrison Ford es el ser humano más importante de ese avión, sus empleados lo salvan del tiroteo y lo meten en una cápsula especial que sale despedida del avión y cae con un paracaídas a tierra. Mientras que Gary Oldman toma de rehén a todos los que están en el avión. Why? Pasa que días atrás los yanquis metieron preso a un dictador ruso, entonces Gary quería tomar de rehén al presidente para que lo suelten, pero le salió mal, porque el presidente se escapó. Nah, mentira, mirá que se va a escapar, si te dije que era bueno. Harrison se quedó porque además de ser un presidente bueno, correcto y ético, es un excelente luchador y se enfrenta a todos los malvados terroristas. Harrison Ford, pi, Harrison Ford, pi, es un señor. Mata, terrorista. Seguro que son todos marxistas. Harrison Ford en un avión presidencial. Después se le ocurre abrir el tanque de nafta para que el avión se quede sin nafta y pierda altitud, así los rehenes se pueden tirar por paracaídas. La cagada es que lo tiene que hacer de forma manual uniendo dos cables. Si une los cables correctos, el tanque de nafta se abre. Si une los cables incorrectos, no sé muy bien por qué, el avión explota. ¡Pudiste haber sido más sutil! Sí, muy contundente los que diseñaron el avión. Entonces Harrison Ford protagoniza la escena más cliché del cine de acción, un hombre cortando cables. Cuestión que lo de la nafta funcionó y casi todos los rehenes logran escapar. Y el que también logra escapar es Gary Oldman, pero muerto. Get off my plane. ¡Nah! ¡Qué pedazo de frase antes de matar! Uf, ahora estoy confundido, no sé cuál me gusta más. ¿Y vieron que Harrison Ford abrió el coso de la nafta? Bueno, eso es un problema ahora, porque el avión se la va a recontraponer contra el agua. Entonces mandan otro avión para que se salven todos con una tirolesa. Y acá se viene la gran escena final, porque mientras la puerta del avión está abierta y mientras el avión se está por estrellar, Harrison tiene tiempo de cagarse a palos con el traidor y dejarlo ahí tirado, para después mandarse por la tirolesa mientras que el avión se estrella con el peor CGI que en los años 90 pudieron pagar y Harrison Ford queda colgando del avión hasta que lo rescatan y todos festejan, caray, qué lindo todo, qué alegría, y él está sano y salvo, peinado y todo. Gran película, y lo mejor es que nos dejó este bonito momento de Harrison Ford bardeando a Trump. What did he say? He said he was a fan of you, that he loved the way you stood up for America in Air Force One. It's a movie. And he liked the way... It was a movie. It's not like this in real life. But how would you know? Última película.
Ya quedó demostrado que viajar en avión puede ser peligroso, pero más peligroso puede ser si adentro hay serpientes asesinas que quieren matarte, y esto pasa en Serpientes a Bordo. Esta es la historia de este chico, un jovenzuelo común y corriente que un día andaba por ahí con tanta mala suerte, mirá que tenés que tener mala suerte, amigo, que es testigo de un asesinato a manos de un conocidísimo mafioso. Entonces los mafiosos lo quieren matar y casi que lo matan, pero llega la salvación. Come with me if you want to live. Sí, Samuel Jackson. Él es un agente del FBI que hace años que quiere meter preso a ese mafioso, y el pibito es el único testigo que lo puede ayudar. Entonces Samuel lo sube a un avión para que declare, y todo podría marchar relativamente bien, pero va a marchar relativamente como la mierda, porque alguien metió serpientes en el avión y roció los collares de flores esos con una hormona que las va a poner muy agresivas. Todo eso plan del mafioso para matar al testigo. ¿Es la mejor forma que se te ocurre para matar a un testigo en un avión? La verdad, a mí no se me ocurre ninguna otra. En el avión también viajan un famoso y soberbio cantante que olvidó sus orígenes, una superficial mujer que solo le importa su aspecto, un hombre con miedo a volar, dos niños deprimidos, un joven que pasa mucho tiempo jugando juegos de aviones y dos azafatas que están tristes porque están solteras. Y el avión despega lo más bien. Pero, las serpientes se despiertan y empiezan a matar a los pasajeros. ¡Hay serpientes en el avión! ¡Hay serpientes en el avión! ¡Guarda que hay serpientes en el avión! ¡En el avión! ¡Serpientes! ¡Serpientes! ¡Serpientes en el avión de Samuel Jackson! La cosa sigue empeorando porque las serpientes rompen algunos circuitos del avión y empieza a fallar. Pero la cosa sigue empeorando porque aparece una anaconda. Sí, una anaconda. Igual tranca, porque lo único que hace es comerse a una sola persona. Así que no es tan grave, igual, era mal tipo. Cuestión que Samuel Jackson se hace cargo de la situación y propone pelear con las serpientes diciendo la mejor frase de la historia del cine. ¡Ya estoy harto de estas estúpidas serpientes y de este estúpido avión! ¡Todo el mundo amárrese! Voy a abrir las malditas ventanas. Este resumen nos dejó 3 grandes frases, el mejor resumen del mundo. Samuel Jackson en el avión, Samuel Jackson en el avión, guarda con Samuel en el avión, en el avión. Samuel, Samuel, Samuel es Samuel Jackson en el avión. La cosa es que el joven que estaba todo el tiempo jugando los videojuegos de aviones es el único que puede aterrizar el avión. ¡Qué bueno! Y lo aterriza. Yeah! Yeah! That's my boy Troy, yes! Y así terminan todos felices y el pibe puede ir a declarar. ¡No! No, loco, no me hagas esto. Ah, qué bueno, no pasó nada. El pibe tenía un chaleco antibala que juré me pegué. Si querés ver más resúmenes de acción, te dejo algunos por acá. Y después no te vayas del video sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.